Bienvenidos y bienvenidas a la última jornada pedagógica destinada a progresiones de aprendizaje. Este año hemos tenido un ciclo que ha dado cuenta de cada una de las progresiones de aprendizaje en el marco de Currículum Córdoba. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta y en todas las otras jornadas en las que hemos ido compartiendo con ustedes las inquietudes que van atravesando cada uno de los materiales de progresiones de aprendizaje para todos los campos y espacios curriculares de nuestro currículum. Es un honor acompañarlos en estos espacios, poder compartirles las inquietudes, las preguntas que fueron transitando los equipos técnicos al ir elaborando estos distintos materiales. Así es, eso es lo que han encontrado en cada una de los conversatorios de estas jornadas pedagógicas y lo que también van a encontrar hoy cuando lo que nos convoca es la educación tecnológica y las ciencias de la computación. Este cierre tiene que ver con un campo disciplinar, con un espacio curricular que desde la provincia no tiene un enfoque meramente técnico, sino social, cultural, político, y al que le reconocemos un marco teórico específico. Entonces es importante poder compartir en la jornada de hoy la particularidad de esta progresión. Exactamente, y que ustedes puedan, a través de esa indagación en esos materiales que están todos subidos en la página de Currículum Córdoba, ir encontrando en esos textos esa herramienta para el trabajo didáctico-pedagógico que nos convoca a cada uno de nosotros docentes al momento de planificar, desarrollar o evaluar una propuesta de enseñanza. Allí los diferentes componentes que forman las progresiones de aprendizaje nos van habilitando diálogos entre colegas y haciendo nuestro propio proceso de reflexión en cada una de nuestras prácticas. Y en relación con el tema que nos convoca, resulta necesario recordar cuál es la posición de este ministerio en relación con la incorporación de las tecnologías en educación. Hacemos referencia habitualmente a la necesidad de esa habilidad digital para desempeñarnos en un mundo en el que estamos cada vez más rodeados de objetos digitales, pero específicamente en el aula también damos cuenta de la necesidad de usar esa tecnología digital para mejorar nuestras prácticas de enseñanza. Pero lo que hoy nos convoca es otro enfoque de lo tecnológico como contenido. Exactamente. Lo tecnológico y las ciencias de la computación que se amalgaman en este espacio que se ha construido para esta propuesta curricular, que tiene que ver con esos saberes propios de la educación tecnológica y la ciencia de la computación que debemos ofrecer a lo largo de la escolaridad a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Así es, la tecnología digital va a estar atravesando las didácticas específicas de cada uno de los campos y unidades curriculares y espacios curriculares. Pero hoy nos convocan saberes propios de un espacio disciplinar. Exactamente, que está presente a lo largo de toda la escolaridad y de esa manera se va mostrando en las progresiones de aprendizaje cómo esos contenidos y esos aprendizajes se van a ir desarrollando en las propuestas que desde cada escuela vayan habilitando y posibilitando. Así que le damos la bienvenida entonces al equipo curricular de Educación Tecnológica y Ciencias de la Computación, que nos van a estar compartiendo todo el proceso que han ido realizando en la escritura de estos textos y a continuación nos van a compartir también dos especialistas su mirada sobre estos materiales curriculares y algunas pistas de lectura. El espacio de Educación Tecnológica y Ciencia de la Computación busca formar ciudadanos y ciudadanas capaces de leer, comprender e intervenir la realidad que los rodea. Esto es de favorecer procesos de reflexión, producción, diseño y construcción de soluciones tecnológicas orientadas al bien común. En este marco, el espacio se constituye desde un enfoque social, cultural, político y técnico, con un cuerpo teórico específico. El especialista Carlos Marpegan nos dice que la educación tecnológica articula dos facetas. Por un lado, el desarrollo de un pensamiento tecnológico crítico y multidimensional que nos permite ver, abordar, operar e intervenir la realidad. Y por otro lado, la adquisición de capacidades personales y ciudadanas para la vida cotidiana.
Hoy en día nos sobran evidencias para decir que la tecnología es omnipresente, por lo cual este espacio curricular, según el autor, prepara para la vida. En educación tecnológica y ciencia de la computación se ofrecen espacios donde los estudiantes y las estudiantes puedan tomar contacto con los modos propios del quehacer tecnológico. Desde entender los principios generales de funcionamiento y las invariantes que atraviesan a todos los sistemas tecnológicos, como también develar, rastrear y comprender las intenciones e intereses detrás del diseño y la producción de tecnología. En el abordaje de saberes sobre tecnología, es importante que los y las estudiantes puedan entender la evolución técnica reconociendo que los objetos técnicos existen desde que el ser humano existe y que los procesos de cambio y transformación no se dan de un día para el otro, sino que se encuentran asociados a procesos de innovación de tecnologías predecesoras o la confluencia de distintos sistemas tecnológicos. Por lo cual todo esto debe suceder en el marco de procesos críticos y reflexivos que permitan entender las incidencias de los distintos sistemas tecnológicos en las prácticas sociales, culturales, laborales, económicas y políticas. No es posible separar tecnología de las prácticas sociales, dado que la tecnología es entendida como una actividad netamente humana de creación y transformación del entorno, por lo cual tampoco es posible desvincularla del entorno natural en donde se desarrolla la actividad humana. En definitiva, podemos decir que la educación tecnológica y ciencia de la computación tiene el propósito de facilitar las herramientas que permitan comprender progresiva y sistemáticamente el mundo creado por las personas, para apropiarse crítica y reflexivamente del mundo tecnológico heredado y para transformar, renovar, recrear el mundo que se desea habitar. Es justamente este enfoque general de la educación tecnológica desde el cual se va a abordar un tipo particular de tecnologías, las computacionales. Estas tecnologías están atravesando distintos procesos que constituyen y forman parte del mundo actual, entramadas en prácticas culturales, prácticas sociales, en diferentes ámbitos, ámbitos educativos, ámbitos laborales, económicos. Es justamente esta característica, la de poder embeberse en acciones y procesos cotidianos, embeberse incluso en otras tecnologías, la que necesita ser traída a la luz, visibilizar así la manera en que estas tecnologías funcionan y habilita e intermedia experiencias, tareas, formas de estar y hacer en el mundo. ¿Y cómo se propone hacer esto desde el espacio curricular? Principalmente proveyendo de un marco conceptual que permita situar estos saberes en la lógica disciplinar y transformar esta tecnología en un objeto de estudio y un objeto de enseñanza. Esto implica comprender los principios fundamentales, las invariantes de estas tecnologías, y esto se logra cuando se relacionan estos saberes computacionales con la disciplina correspondiente. Comprender entonces la estructura conceptual y el funcionamiento de estas tecnologías permiten efectivamente reconocerlas como actividad que desarrollan las personas y como tal atravesadas de todas aquellas tensiones y características que Alicia proponía antes, como por ejemplo las intencionalidades que ocurren en sus procesos de diseño y en su proceso de desarrollo. De esta forma, reconociendo, visibilizando, abriendo la caja negra de estas tecnologías, se puede reflexionar sobre ellas y construir una relación crítica y situada. En el marco de la renovación curricular, el espacio de educación tecnológica y ciencias de la computación proponen progresiones de aprendizaje que van desde la educación inicial hasta la educación secundaria. A modo de introducción, les compartimos un pantallazo general de estas progresiones que más adelante profundizaremos. Este espacio curricular, por un lado, se propone integrado con otras disciplinas, como las ciencias sociales, las naturales y la ciudadanía, tanto en educación inicial como en el primer ciclo de la educación primaria. Se constituye como un espacio curricular independiente desde el final de la primaria
hasta la educación secundaria. Las progresiones de aprendizaje se han pensado teniendo en cuenta esta modalidad de cursada. En los espacios de saberes integrados, comparten las metas con el resto de las disciplinas y obviamente los aprendizajes abrevan justamente en esa integración. En educación inicial se pone el énfasis en la materialidad de las tecnologías. Esto permite y facilita reconocerlas en el ambiente, en un ambiente que integra lo social, lo natural y, por supuesto, lo tecnológico. Se propone entonces reconocer a la tecnología no como algo dado, sino como algo que las personas desarrollan y construyen y que se relaciona con la naturaleza, se integra y moldea lo social y se encuentra atravesada por las preocupaciones que propone la construcción de la ciudadanía. Nos interesa entonces reconocer en ese ambiente los dispositivos tecnológicos, poder advertirlos y caracterizarlos en su entorno inmediato, en particular los dispositivos computacionales. A medida que pasamos de nivel, los aprendizajes se profundizan y se complejiza el análisis, se vuelve más abstracto en relación a las tecnologías. Especialmente al constituirse como un espacio separado, se profundizan los procesos tecnológicos que van a integrar objetos, medios técnicos, roles de las personas, procesos que ocurren en su interior en relación a la automatización y al control. También se formalizan aprendizajes en torno a la programación, como aquello que provee de funcionalidad al dispositivo computacional. Se abordan las redes partiendo de reconocerlas en el uso cotidiano que hacen de ellas los dispositivos, para poder luego conceptualizarlas en el marco de los sistemas de comunicación actuales y de ciertos tipos de redes, como lo son las computacionales. Finalmente, estos aprendizajes se ponen en juego en la resolución de problemas, que además de ser una estrategia didáctica, se propone como un conjunto de aprendizajes que los y las estudiantes abordan durante la primaria y la secundaria. Vamos a comenzar con los espacios que integran saberes de otras áreas, en donde ambiente, entendiéndolo desde lo natural, social y tecnológico, y ciudadanía es el concepto central de este campo de conocimiento. Aquí nos propusimos desde las diferentes áreas entender ambiente desde la participación activa en situaciones de cotidianidad, prácticas, experiencias, hábitos, la exploración de objetos del pasado y el presente y el reconocimiento de las comunidades en las que formamos parte. Estas formas de mirar el ambiente nos ofrecen un marco para comprender cómo nuestras infancias interactúan con el entorno y construyen conocimiento. Vamos a detenernos y leer las metas propuestas para educación inicial. Pensándolo desde la cotidianeidad, la meta, experimentar y participar en situaciones de la vida cotidiana de las infancias, abarca desde diferentes rutinas y lugares hasta los modos de ser y convivir, el reconocimiento de derechos y responsabilidades, el cuidado del propio cuerpo y el de los otros y otras. La segunda meta se centra en el reconocimiento de las infancias como parte de comunidades. Estas comunidades se conforman a partir de múltiples prácticas que implican interacciones con la naturaleza, entre personas y diversos grupos sociales. Finalmente, la tercera meta nos invita a explorar los objetos del pasado y el presente, los materiales que los forman, los sentidos que portan, los cambios que pueden experimentar y sus usos personales y grupales. Veamos una meta para ver su progresión. En este ejemplo podemos observar la progresión entre la educación inicial y el primer ciclo de educación primaria. Para la educación inicial retomamos la última meta mencionada. Explorar objetos del pasado y el presente, los materiales que los forman, los sentidos que portan, los cambios que pueden experimentar y sus usos personales y grupales. Luego, su progresión en el primer ciclo de educación primaria dentro del espacio de ciencias sociales, ciencias naturales, tecnologías y ciudadanía, la meta evoluciona a reconocer objetos del pasado y el presente, sus prácticas de uso en ámbitos privados y públicos, las transformaciones para su obtención y las características de los materiales que los forman.
Analicemos ahora algunas características de esta progresión. Por un lado, el proceso cognitivo de nuestros estudiantes. En educación inicial se propicia la exploración de los objetos con intención de reconocerlos en el entorno y luego, en primer ciclo de educación primaria, se busca un reconocimiento y caracterización de estos objetos. Esta progresión está pensada desde la materialidad y lo concreto. Podemos ver cómo en primer ciclo de educación primaria se busca entender a los objetos como resultado de la transformación de materiales y propiciar que los niños y niñas reconozcan la selección de los materiales apropiados para la fabricación de un objeto. Hasta ahora venimos hablando de saberes integrados. A partir del segundo ciclo de educación primaria, el espacio adquiere su especificidad denominándose Educación Tecnológica y Ciencias de la Computación. Las metas por ciclo para este espacio integran y nuclean saberes relacionados con la tecnología como proceso sociocultural, procesos y sistemas tecnológicos, redes y sistemas de comunicación e información, programación y resolución de problemas que incluyen procesos de diseño y desarrollo de tecnología. Estas temáticas nos sirvieron de insumo para luego construir las metas, los aprendizajes y contenidos y los indicadores de logro. Nuestra primera temática es la de tecnología como proceso sociocultural. A través de ella promovemos reflexiones sociotécnicas y análisis desde perspectivas clave, ambientales, de género e interculturales. Partimos del entendimiento de que la tecnología y la sociedad se moldean mutuamente y forman un tejido sin costura. Los aprendizajes y contenidos de esta temática habilitan a los estudiantes a comprender cómo la tecnología evoluciona y se transforma en diferentes épocas y culturas, y cómo influye en la vida social, económica y natural. Esto le permite analizar la intencionalidad de su diseño y su impacto directo en la construcción de la ciudadanía. Finalmente, esta temática se articula con las otras 4 metas y sirve de encuadre y criterio que permea todos los contenidos, asegurando que el abordaje tecnológico nunca se realice de forma aislada. En las metas que se aborda la temática referida a procesos y sistemas tecnológicos, el objetivo está puesto en analizar el quehacer tecnológico, entendiendo los productos y procesos en sus contextos históricos, naturales y sociales. Esto implica identificar operaciones técnicas, componentes, herramientas, máquinas, modos de energización, administración, control y automatización. Dentro de estos procesos están incluidos los dispositivos computacionales, abordando sus componentes y funcionamiento en los diferentes niveles. En esta línea de aprendizaje encontramos una progresión en relación a la complejización de los procesos, medios técnicos y productos, como también complejizar y profundizar los roles y las tareas de las personas en dichos procesos. Continuando con la descripción de las temáticas que se abordan en las metas, la temática de redes y sistemas de comunicación e información busca que las y los estudiantes comprendan estos sistemas, identificando sus componentes y sus funciones, las operaciones clave de recolección, representación, almacenamiento, transformación y transmisión de datos e información, así como también los protocolos y artefactos involucrados en su funcionamiento. Se promueve también profundizar en la estructura de las redes informáticas e Internet. Las metas que abordan la temática de la programación proponen un conjunto de contenidos propios de esta disciplina. Desarrollan y profundizan los fundamentos y estructuras básicas, tanto de control como de datos, que se usan en el diseño e implementación de programas. Como ya se dijo, a medida que van pasando los grados y los años, los aprendizajes se van tornando más complejos y se va advirtiendo su integración. Esto se evidencia especialmente en la manera en que nutre la meta de resolución de problemas y el diálogo que establece con otros aprendizajes de otras metas, como por ejemplo la automatización, buscando que no sea un saber aislado. Finalmente, abordamos la temática de resolución de problemas que implican procesos de diseño y desarrollo de tecnologías. Esta temática pone el foco en la capacidad de crear y optimizar soluciones tecnológicas frente a problemas del entorno. Para eso se incluyen procesos de diseño, construcción, programación y colaboración, siempre considerando la viabilidad, la incidencia en las prácticas sociales y la sostenibilidad de esas soluciones. Es por esto que se encuentra al final,
no porque sea menos importante, sino porque recoge, articula y pone en juego los contenidos de las 4 temáticas anteriores. La resolución de problemas es la síntesis práctica que demuestra cómo la tecnología se vincula directamente con la vida cotidiana y la comunidad. En conjunto, las metas que se construyeron a partir de estas temáticas forman un entramado. Se articulan para poder ofrecer a los estudiantes una formación que le permita comprender y crear el mundo tecnológico. Les invito ahora a recorrer algunos aprendizajes que muestran un modo posible de articulación entre educación tecnológica y ciencias de la computación. En la resolución de problemas se da esta confluencia porque tiene que ver con el quehacer tecnológico, con el pensamiento estratégico, con el aprender haciendo y reflexionar sobre la práctica, a la vez que se trata de una estrategia didáctica muy importante para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias de la computación. Situándonos en la temática de resolución de problemas para educación primaria, vamos a analizar en principio cómo se da la progresión de metas para cada ciclo. En segundo ciclo, esperamos que los y las estudiantes puedan crear, en colaboración con otros, alternativas de solución a determinadas situaciones problemáticas a partir del diseño y la construcción de objetos, programas informáticos o procesos tecnológicos, trabajando en proyectos que articulen etapas, tareas, tiempos y roles. Estos problemas van a estar situados en el contexto del aula. Ya en tercer ciclo, este aspecto se complejiza porque vamos a buscar optimizar las soluciones tecnológicas a los problemas, pero en este caso situándonos en el contexto comunitario. Vamos a continuar trabajando en entornos colaborativos, pero teniendo en cuenta la retroalimentación de los actores involucrados y explicitando los criterios de valoración para las mejoras. Luego, prestando atención a los aprendizajes para cada grado, podemos ver que en tercer grado buscamos la exploración de problemas en los que se invente o modifique un producto para resolver un problema sencillo de uso. En cuarto grado se proponen problemas de diseño y construcción de herramientas manuales, seleccionando los mecanismos adecuados para transmitir los movimientos entre las partes. Aparece también aquí la invitación a resolver problemas a partir del desarrollo de programas sencillos que requieran la descomposición del mismo. Por ejemplo, la formulación de recorridos con obstáculos o con tareas intermedias. En quinto grado vamos a proponer el desarrollo de problemas que involucran artefactos motorizados, seleccionando el tipo de motor y los mecanismos adecuados para transmitir los movimientos, y a su vez aparece explícitamente la resolución de problemas a partir del diseño y desarrollo de programas. Finalizando el primario, en sexto grado, se va a proponer la solución de problemas que requieran la construcción de sistemas automáticos, reconociendo que una misma solución puede aplicarse a situaciones similares. Esto está fuertemente relacionado con el aprendizaje relativo a la programación, en el que se divide un problema computacional en procedimientos de manera de atender a la legibilidad y a la reutilización del mismo. Esta meta es además de integración hacia el interior de la propuesta curricular, porque los contenidos que se requieren para abordar las situaciones problemáticas y del modo en que se proponen están presentes en otras metas, en particular en la de programación, en la de sistemas y procesos tecnológicos y la tecnología como proceso sociocultural. Si analizamos ahora este aspecto en la educación secundaria, vemos que la meta para ciclo básico propone complejizar alternativas de solución que impliquen procesos de diseño y desarrollo de productos tecnológicos que respondan a problemas de la comunidad cercana, teniendo en cuenta la viabilidad, la incidencia en el contexto social y la sostenibilidad. Para ello, los aprendizajes y contenidos también van a ir aumentando en complejidad y abstracción. Por ejemplo, para primer año se proponen problemas de diseño de procesos tecnológicos, experiencias de diseño y construcción de artefactos que transporten materia, energía o información, y la resolución de problemas a partir de la codificación de programas. En segundo año aparecen los problemas de diseño de procesos automatizados, participación en la experiencia de diseño de programadores cíclicos, y las soluciones que se implementen en un lenguaje de programación deberán tener en consideración a los requerimientos de las y los usuarios. Ya en tercer año se van integrando los saberes anteriores para lograr la selección de alternativas de solución a problemas que impliquen la elaboración de un proyecto tecnológico. Se propone participar en experiencias de diseño y programación de sistemas de control automático que respondan a las problemáticas planteadas
aplicando contenidos de automatización y de programación que están presentes en otras metas. Para enriquecer el abordaje de las progresiones de aprendizajes de educación tecnológica y ciencia de la computación, los y las invitamos a escuchar a dos especialistas que desde diferentes miradas abordarán las temáticas que se ponen en juego en el diseño. En primera instancia, vamos a escuchar a Gabriel Ulloque. Es profesor en Educación Tecnológica, magíster en Enseñanza de las Ciencias Experimentales y Tecnología y un referente de Educación Tecnológica en la provincia de Córdoba. Buenas tardes. Estoy sumamente agradecido y gustoso de compartir con ustedes este momento en el que vamos a tratar de pensar acerca de la educación tecnológica, su presente y su futuro, en el contexto de las progresiones de aprendizaje propuestos por el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Cuando yo fui al secundario, hace ya mucho tiempo, nuestro profesor de Educación Artística, Emilio Luqui Luque, nos propuso una actividad fantástica. Nos llevó a los jardines de la escuela secundaria a la que yo iba y nos acostó en el pasto. Y ahí estábamos, un puñado de adolescentes acostados en el pasto, haciéndonos una detención. Y nos propuso escuchar el ruido de la ciudad. Y ahí estuvimos 10, 5, 15 minutos, un puñado de jóvenes en esa detención para darnos cuenta que existe un sonido que está allí. Y ese umbral sonoro es mayor en las horas picos que en otras horas. Y que por la noche se escucha aún, pero poco. Y además nos dijo que cuando vayamos al campo, a algún campamento, intentemos escuchar de nuevo, porque ese sonido está sobre otro, el de la naturaleza. Luqui Luque nos enseñó que para poder detectar lo indetectable hace falta detenerse. Como lo he dicho muchas veces, y por suerte el público se renueva, como dice Mirta Legrand, el problema más grande que tenemos en educación tecnológica es justamente que la tecnología es como ese sonido que nos enseñó a escuchar Emilio Luqui Luque. Está en todos lados, permea todas nuestras acciones, nuestra vida cotidiana, las cosas que hacemos, y es como si no existiera. Forma parte pasa a ser como una esclavitud en la que permanentemente la estamos utilizando y nos sirve todo el tiempo. Y entonces desaparece, hasta que un día no la tenemos. Y el día que no la tenemos, se provoca el caos. Vamos con un ejemplo. En abril de este año, en España y Portugal, se cortó la luz. Se cortó el suministro eléctrico. Y miren lo que sucedió. Por el momento se desconocen las causas del apagón. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España evalúa la posibilidad de que se trate de un ciberataque, aunque todavía no habría indicios al respecto. Por su parte, la Red Eléctrica Española, REE, la empresa pública responsable de las conexiones, indicó que en la historia de la empresa nunca había ocurrido algo así. Es un incidente absolutamente excepcional. La agencia Euronews apunta como posible causa de la caída un incendio en el suroeste de Francia, en el monte Alaric, que habría dañado una línea eléctrica de muy alta tensión entre Perpiñán y el este de Narbona. Por su parte, en Portugal consideran otras alternativas, que se trataría de un problema en la red de transporte de energía eléctrica en España, mientras que el operador portugués, REN, asegura que las interrupciones del suministro eléctrico en Portugal fueron consecuencia de un fallo en la red eléctrica española relacionado con un raro fenómeno atmosférico. Allí en la carencia, cuando se nos rompe el lavarropa, es que le encontramos el verdadero valor que tienen las cosas, cuando no las tenemos. Esta invisibilidad que se puede observar también en muchas otras áreas del conocimiento. Si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué fue lo que tenía Napoleón que hizo que dominara toda Europa? ¿Había algún objeto técnico o alguna tecnología que hizo la diferencia entre unos ejércitos poderosos y otros ejércitos poderosos? O en la conquista de América. Un puñado de españoles conquistaron imperios muy entrenados. Y ahí sí podemos decir que los españoles tenían objetos técnicos que hicieron la diferencia. La rueda no existía en América,
tenían armas de fuego, incipientes, pero las tenían, inclusive tenían la domesticación, o sea, la técnica de domesticación del caballo utilizado como fuerza de choque mucho más fuerte que para cualquier ser humano. Esa misma pregunta nos podemos hacer ahora. ¿Quiénes son las potencias que dominan? ¿Quién va a ganar estas guerras que estamos teniendo tan lamentablemente? Estos poderosos se refieren a las tecnologías que tienen, cómo las usan, qué consecuencias van a tener, qué consecuencias ambientales van a tener, quién va a ganar, el más justo o el que tiene la mayor cantidad de tecnología a predisposición. Parece ser que la tecnología no existió ni existe, pero seguramente, y como dicen muchos especialistas, es que se hace invisible por la cotidianidad, como ya lo hemos dicho. Luke y Luke me enseñó a observar lo inobservable. Le propongo que en nuestro espacio de educación tecnológica enseñar a nuestros estudiantes a observar, a ser presente y a dejar de invisibilizar la tecnología que es tan cotidiana. Entonces, como primer objetivo principal de nuestro espacio es que nuestros estudiantes aprendan a mirar, a detenerse y observar cómo las personas han podido apropiarse y transformar nuestro planeta de acuerdo a sus demandas culturales, sus costumbres, sus necesidades y sus posibilidades. Hoy es uno de los aspectos fundamentales si queremos formar una verdadera ciudadanía democrática y crítica. Crítica en el sentido amplio, el crítico proactivo queremos formar. Poder ver cómo los sistemas técnicos, dispositivos, artefactos configuran, como dice Susana Reutemann, una lucha entre diversas tensiones de distintos grupos sociales. Los trabajadores, los usuarios, los empresarios, los capitalistas, la política. Y entender que son, sigue Susana, el fruto de todas estas pujas que configuran el código sociotécnico de los artefactos. Es imprescindible, al decir de Carlos Marpegan, para ejercer la verdadera ciudadanía democrática, no solo conocer los sistemas técnicos, sino comprender y entender los principios de funcionamiento. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Sí, pero no solo cuál es su función y qué nos da cuando nosotros le pedimos en un prompt, sino cómo funciona. ¿De dónde saca los datos? ¿Cuánta energía utiliza para funcionar? ¿Qué hacen con los desechos técnicos, tecnológicos? ¿Cuánta agua se utiliza para refrigerar esa inmensa cantidad de computadoras que se utilizan para que funcione? ¿De dónde sacan los datos? ¿Cómo nosotros le entregamos los datos? ¿Y quién hizo negocio con esos datos para alimentar durante muchísimos años esos algoritmos que ahora nosotros utilizamos muchas veces como un juego? Sigue Carlos Marpegan. Si somos solo usuarios, conviene que seamos usuarios inteligentes y no usuarios bobos, porque es el primer paso de la esclavitud de las máquinas. Pero además de usuarios, el objetivo es también formar creadores y diseñadores de tecnología, porque sin desarrollo tecnológico, Argentina no tiene futuro. La tecnología es hoy una gran herramienta de poder. Solo con estos conocimientos nuestros estudiantes van a poder ejercer la verdadera ciudadanía, entendiendo los sistemas técnicos, sabiendo cómo funcionan y qué hay detrás de ellos para que nosotros podamos elegir qué hacer o qué no hacer, pero desde un punto de vista crítico. Ahora quiero centrarme en este segundo grupo que acabo de nombrar, porque como decía Eduardo Haberbuch, en educación tecnológica venimos a hacer y venimos a pensar. Venimos a pensar qué es lo que se va a necesitar en el futuro, pero para eso tenemos que pensar en cómo podemos cambiar el mundo de la vida según Habermas. O sea, primero nuestro mundo circundante, y si tenemos suerte y nuestras propuestas van al mundo y es aceptada por todos, poder cambiar el mundo completo.
Tenemos ejemplos. En Argentina hay muchísimos innovadores, sobre todo en las tecnologías de los softwares y de las aplicaciones. Vamos a ver ahora el caso de Mateo Sarbato, creador de la aplicación Háblalo, una de las aplicaciones más bajadas en la historia que ayuda a personas con algunas discapacidades. ¿Lo vemos? Y vos, Mateo, que creaste una aplicación para gente con capacidades diferentes, ¿cómo llegaste a crearla, a pensar en eso, a dedicarte a eso? Bueno, es una historia linda porque encima de que ya venías durante los últimos 3 años ayudando a personas con discapacidad y demás, en este contexto que estamos charlando, en esta nueva realidad, digamos, también se potencia y nos sigue dando sorpresas, ¿no? Yo desarrollé Háblalo por mi cuenta como una aplicación para ayudar a los alumnos sordos de mi mamá. Mi mamá es profesora de sordos hace muchos años. Entonces, eran mis amigos, prácticamente mi familia, digamos, porque yo iba al trabajo con ella cuando era chico, entonces estaba acostumbrado a vivir entre personas con esa discapacidad. Y cuando terminé la secundaria, yo soy técnico en electrónica, estudié electrónica, programación y cosas robótica y cosas relacionadas. Entonces dije, bueno, quiero hacer algo para ayudar a mis amigos que tienen esta discapacidad porque no pueden ir a hacer una denuncia, no pueden ir a hacer un trámite, no pueden ir a comprar algo en un supermercado, en un contexto normal, digamos. Sí. Ya no podían hacerlo. Entonces eran personas no sé, yo tenía 15 años, ellos tenían 30 y algo y yo los tenía que acompañar a una farmacia porque no podían, digamos, resolver comprar un medicamento, o una consulta médica, más importante, una denuncia, peor todavía. Entonces desarrollé esa aplicación como un concepto, en realidad como un proyecto, ni un emprendimiento, ni nada parecido. Y bueno, ya 3 años después, hoy me junté con un grupo de socios, armamos una compañía que se llama Asteroid, que se dedica a desarrollar tecnología para la discapacidad. Y Háblalo es una de las aplicaciones inclusivas más descargadas del planeta. Ya después de todo el trabajo, somos un equipo de 10 personas. ¿Cuántas descargas tiene? 168.000, una cosa así. Una barbaridad. Y ayuda a personas con sordera, parálisis cerebral, esclerosis lateral amiotrófica, TEA, un montón de discapacidades distintas. Pero lo que pasó en este contexto, Háblalo siempre fue un proyecto colaborativo, digamos, que la comunidad nos contaba, mira, usé esta aplicación con mi hijo para esto, o mi papá tiene parálisis cerebral y la usamos en este contexto. ¿Y cómo se aplica? ¿Cómo es? Sí, en realidad Háblalo es como una multiherramienta. Lo que hace, o sea, la idea nace de poder permitirle a una persona con sordera, porque originalmente era solo para sordos, subtitularle lo que cualquier persona dice a su alrededor, es decir, que el teléfono esté captando como un micrófono cualquier idioma, claro, de forma instantánea, lo que tenía también de muy innovador en su momento, bueno, ahora lo sigue siendo, pero ya hay algunas que también lo empezaron a implementar, lo hace 100% sin internet. Entonces vos estás en cualquier idioma, pones el teléfono en la mesa y automáticamente subtitula lo que dice cualquier persona. Entonces eso le permite, y bueno, cuando vos escribís, habla en voz alta. Pero aparte te puedes comunicar a través de dibujos, de imágenes, de atajos, frases de emergencia. Es como una multiherramienta para la comunicación de las personas con distintas discapacidades. Qué maravilla. Y en este contexto, lo que nos pasó, o sea, ya venía creciendo estos últimos 3 años, pero lo que nos pasó fue un día, nos empezó de un día para el otro a llover mensajes de gente de yo soy hipoacúsico, yo soy sordo, mi mamá es sorda y está acostumbrada a la lectura labial, pero con el barbijo no puede. Yo que trabajo en esto, que tenemos un equipo, mis socios, no lo habíamos pensado. Digo, claro, no pueden ir a una farmacia, a un consultorio y leerle los labios a la persona porque no se baja en el barbijo. Obviamente, que está perfecto. Sí. Y nos llega un mensaje que lo publicamos, de hecho, en las redes anteayer, de una familia, Daniela se llamaba la mamá, que dice, mi marido y yo fuimos a vacunar a nuestro bebé y pudimos hacerlo comunicándonos porque no podíamos leerle los labios a la enfermera. Claro. Entonces, se nos transforma, digamos, un desarrollo de 3 años en un contexto... Sí, qué espectacular. Como dice Carlos Marpegan en su clásico libro El placer de enseñar tecnología, a resolver problemas se aprende resolviendo problemas. Parece perogrullo, continúa, pero es muy importante. Por eso la resolución de problemas es un contenido, pero también una estrategia didáctica. Porque el docente debe diseñar situaciones problemáticas propicias para que los estudiantes construyan los saberes que pretende él enseñar. Somos constructivistas. No hay otra forma de enseñar tecnología. El aula taller es la comunidad de prácticas, donde el énfasis está puesto en el abordaje y resolución de problemas que generan actividades del tipo aprender haciendo, donde involucran saber hacer y el hacer para saber, en forma recursiva. A resolver problemas se aprende resolviendo problemas.
entrenando. Y nosotros nos preguntamos, o siempre me preguntan los docentes, ¿cómo nos damos cuenta si un problema tecnológico o una situación problemática que le planteamos a nuestros estudiantes en el aula es un problema técnico o no? Aquiles Guy, como todos los sabios, proponía una simplicidad. Él decía, usted plantéese el problema y si ese problema tiene 5 soluciones, es que es un problema técnico. Y él continúa explicando. Para matemáticas, uno resuelve y hay un resultado correcto o incorrecto. O para las ciencias naturales, hay una explicación que responde a la hipótesis o no responde a la hipótesis. En cambio, para tecnología, un problema se resuelve, o sea, sirve para resolverlo o no sirve. Y en ese sirve para resolver, es tan amplio y tan diversa la cantidad de respuestas que son todas válidas. Lo que hace también una dificultad en nuestro espacio, porque los chicos muchas veces nos preguntan, ¿y entonces cuál es la respuesta? Nos da a nosotros una gran posibilidad, que es que nosotros no necesariamente tenemos que saber cuál es la respuesta que damos a nuestras situaciones problemáticas. Entonces, nos da la libertad, como vamos a ver un poquito más tarde, de corrernos del centro del proceso de enseñanza-aprendizaje para transformarnos en tutores. El aprendizaje basado en problemas no es patrimonio exclusivo de la educación tecnológica, sino que se puede utilizar en muchas otras áreas, pero marida perfectamente en nuestro espacio. Porque estas situaciones problemáticas pueden ser contextualizadas y pueden ser muy cercanas a la realidad de nuestros estudiantes, por lo que traen implícita una motivación muy alta para poder resolverlas. Como van a trabajar en equipos, vamos a poder desarrollar múltiples capacidades. Entre ellas, obviamente, el trabajo en equipo y como ese equipo va a dar una heterogeneidad de soluciones, va a dar lugar a responder a múltiples miradas y a múltiples fuentes de información. Y entonces, por ejemplo, cuando vayan a buscar información, van a tener que leer bien, van a tener que convencer a otros de que su fuente es la verdadera, van a poder seleccionar, van a poder refutarse diferentes propuestas a partir de la información que ellos van a ir buscando. Entonces, dentro de las situaciones problemáticas, cuando los plantean los docentes, están implícitas aquellas intencionalidades que queremos lograr. Nada de lo que nosotros planteemos tiene que ser tomado al azar. Todo tiene que tener su intencionalidad pedagógica. Y va a ser la transmisión de los conocimientos, de los saberes y el desarrollo de las capacidades y las habilidades. La integración de nuestros estudiantes a sus equipos de trabajo van a dar como resultado diferentes aspectos. Por ejemplo, construcción, diseño, indagación, estudio, evaluación, prueba y el desarrollo de la oralidad, la lectura y la escritura que le ayudará en la toma de decisiones no solo en el ámbito escolar, sino también para la vida misma y para sus problemáticas futuras. Como dijimos antes, este trabajo en grupo por nuestros estudiantes, el trabajo en equipo, pone a los docentes en otro rol, el rol de tutores, mediadores, facilitadores. Vamos a guiar estos procesos que pretendemos que sean autónomos y así nosotros entonces estaríamos fortaleciendo estas capacidades que queremos desarrollar de aprender a aprender y también aprender a emprender. Como dice Susana Leligua, cuando un docente tutor pide argumentos a sus estudiantes sobre la elección del camino adoptado para la resolución de situaciones problemáticas, es un modo apropiado para promover el desarrollo de capacidades cognitivas, tales como analizar, fortalecer, decidir, elegir, comparar. Nosotros agregamos escuchar, negociar, proponer y convencer a otros. Sigue Susana.
Es pertinente entonces analizar con los estudiantes las respuestas y valorar otras. Y si la respuesta es la construcción, construirlo. Nosotros agregamos. Si la respuesta es generar un programa, programemos. Hagamos programas computacionales que resuelvan este problema. Y luego, continúa Susana, es pertinente analizar la respuesta, los factores sociales, económicos, éticos y ambientales. También desde esta perspectiva, nuestros estudiantes van a aprender a evaluar, a evaluarse, autoevaluarse y coevaluarse entre el equipo de trabajo y asumir sus compromisos en este aprender y llevarlo a su vida diaria, este aprendizaje continuo, este aprendizaje a lo largo de la vida que necesitamos desarrollar como ciudadanos. Un aprender y también un aprender a emprender. Nuestras ideas posiblemente, si transforman la vida de otras personas, podrán ser emprendimientos también. Es imprescindible formar a nuestros estudiantes en la sensibilidad para encontrar problemas sociales que se vinculen con posibles soluciones y también soluciones posibles. Nuestra educación tecnológica y ciencias de la computación tiene que estar enraizada en las posibilidades. Todo bien con el mundo de los sueños, ahí vamos a llegar, pero también podemos vivir el mundo de las realidades. Y en este contexto es súper importante el tema del error. Nosotros vamos a trabajar en equipos para resolver proyectos y esos proyectos van a implicar muchas pruebas, muchos intentos. Entonces también en educación tecnológica y ciencia de la computación vamos a poder trabajar el tema de la frustración y desde un punto de vista positivo. En las carpetas de campo de los proyectos que hagamos, yo les suelo decir a mis estudiantes que pongan al final un sobre. Y en ese sobre colocar todas las ideas que no resultaron. En su primera lluvia de ideas, anotar qué fue lo que no sucedió, las ideas que no prosperaron, las cosas que no pudieron hacer y demás. En educación tecnológica el error vale, porque así progresa. A partir de encontrar qué errores tenemos, podemos hacer cosas nuevas, podemos hacer innovaciones. Y entonces, en este proceso de enseñanza-aprendizaje en el que todas las otras asignaturas, los espacios curriculares, cuando uno se equivoca es un punto menos, nosotros en tecnología, cuando una persona se equivoca y piensa una nueva idea, es un punto a favor. Entonces, nuestros estudiantes que tengan su parte de errores más grande van a ser los que tengan su mejor nota, digamos, de proceso de aprendizaje. Ni hablar cuando estos dispositivos son dispositivos computacionales en los que una y otra vez van a tener que programar hasta que funcione de manera adecuada. Hasta aquí colocamos a los docentes como los que proponen los problemas a los estudiantes. A decir de Bruno Munari, estos problemas, o los problemas que van a ser solucionados con objetos, dice el diseñador, surgen a partir de la incomodidad o de una demanda social. Si quiero tener un mejor lugar donde los chicos jueguen, si quiero tener una silla más cómoda, si quiero tener un auto más veloz y demás. O sea, el camino podría ser que las personas demandan y un diseñador propone una solución. Otra puede ser un diseñador encuentra una demanda y propone una solución. Y una tercera que propone Bruno Munari es la industria busca los problemas o las demandas sociales y le pide al diseñador que diseñe estos artefactos. El problema con esto, dice Bruno Munari allá en la década del 80, es que las industrias inventen problemas para que nosotros los respondamos. Y
llama a los diseñadores, en estos casos también los programadores, para que programen los sistemas que nosotros podamos usar prácticamente como si fuese una necesidad. Pensemos qué pasa. Nosotros nos dejamos la billetera con los documentos en casa y no pasa nada. Si nos dejamos el celular, volvemos a buscarlo. Ahora bien, yo les propongo un desafío aún más grande. Proponerle a nuestros estudiantes que encuentren ellos los problemas sociales y sean los protagonistas de buscarles una solución. Esto va a promover la empatía y va a proponer la solidaridad de nuestros estudiantes y buscar la contextualización que tenemos en el mundo de la vida de nuestros estudiantes, así como lo hizo Mateo, que las soluciones las encontró a partir de problemas que fue viendo en el contexto familiar del trabajo de su mamá. Ahora, encontrar problemas, ¿se entrena? Nosotros en educación tecnológica creemos que sí. Nacen algunos medio Messi y medio Ronaldo, que también tienen que entrenar, porque podés nacer con todas las habilidades, pero si no lo entrenas, no llegas a primera. Pero también existen otros, como mi amigo Vinelo, jugador de Talleres de la década del 80. Él me dijo una vez, yo no era un jugador muy extraordinario, pero sí tenía mucha constancia en el entrenamiento. Vinelo llegó a jugar en primera de Talleres, en Colón, e inclusive tuvo algunos contratos internacionales. En la vida y en la tecnología necesitamos de algunos imprescindibles, los Messi, los Ronaldo, pero también el equipo lo configuran los Vinelos y todas aquellas personas que aprenden y entrenan cómo ponerse a resolver problemas. Y es nuestra tarea inculcar estas capacidades y conocimientos. Entonces ahora nos preguntamos por los sentidos de educación tecnológica y ciencias de la computación en nuestras progresiones de aprendizaje. ¿Para qué enseñamos lo que enseñamos? Y en un contexto en donde la tecnología es un tsunami más que el siempre me baño en el mismo río de Heráclito, nos proponemos pensar en la ciudadanía crítica y en la posibilidad de nuestros estudiantes de ejercerla democráticamente. No vamos a poder ejercer esa ciudadanía si nosotros no contamos con los conocimientos técnicos necesarios para poder utilizar los sistemas técnicos que la determinan, que hacen que sea como es y que nos configura como sociedad. Todo lo que hemos hablado hasta ahora entra en frecuencia directa con lo que se viene trabajando en las progresiones de aprendizaje de educación tecnológica y ciencias de la computación. Entendiendo que las tecnologías computacionales hoy son tan importantes que necesitamos darle un espacio acorde a las implicancias sociales y a cómo permean los sistemas, todos los sistemas, por más simples que nos parezcan. Y estas progresiones hacen algo que no se ve mucho. Toma lo anterior, lo potencia, lee aquello fundamental y lo propone como nuevo, incorporando esta otra parte necesaria para los tiempos que corren. Pensando también en las tensiones. Cuando hablamos hace un rato de los artefactos y cómo diferentes tensiones de grupos sociales se van construyendo, también estas progresiones de aprendizaje, como son un artefacto tecnológico, responden a estas tensiones políticas, sociales, del tiempo, industriales, de los medios de comunicación, de la internet y demás. Ahora ustedes me van a preguntar si todos estos contenidos de robotización, programación y automatización no se trabajaban en los diseños anteriores. La respuesta es sí, y podemos encontrar en mucha bibliografía cómo lo hicieron diferentes autores. Por ejemplo, Marcelo Barón construía para sus estudiantes de nivel primario los brazos robóticos.
Gabriel Marey, en su serie de tecnología 7, 8 y 9, siempre pone un capítulo de tecnologías digitales. Eduardo Averbuch, en Los hace clic, tiene un capítulo exclusivo de robótica en el que trabaja las implicancias sociales y lo que va a ocurrir tiempo después con la incorporación de los robots a la industria, al mundo del trabajo y demás. Y también lo podemos nombrar a Mario Chui, que con toda su historia en la escuela ORT, vinculando directamente robótica y programación a la educación tecnológica, larga o edita, mejor dicho, sus libros Inteligencia Artificial y Robótica para la Educación Tecnológica. El tema es el siguiente, que hasta el momento estaban implícitos los contenidos y había que leerlos adentro de otros contenidos. Hoy las progresiones de aprendizaje lo explicitan. Entonces le van a dar un lugar preponderante de acuerdo a cómo estas tecnologías digitales tienen ese protagonismo preponderante por sobre otros tipos de tecnologías. Desde que todos vimos El Eternauta nos resuena la frase: lo viejo funciona, Juan. A lo que nosotros agregamos en el 13º Congreso de Educación Tecnológica que organizamos en el Profesorado Tecnológico: lo viejo funciona, Juan, pero no todo. Solo existirán futuros abiertos si activamos una imaginación a la altura del presente. Nos dicen Biaset, Costa y Blanco en su manifiesto tecnopolítico. Leyendo esto, junto a Andrés Ovico, le agregamos: no podremos manejar hacia el futuro sin un espejo retrovisor. La nuestra es una disciplina privilegiada que brinda estos saberes abiertos al futuro, activando la imaginación en el presente. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Gabriel Ulloque y el aporte para construir una mirada crítica y práctica de la tecnología. Ahora, para poner el foco en las ciencias de la computación, nos acompaña Marcos Gómez. Marcos es licenciado y doctor en Ciencias de la Computación con amplia experiencia en distintos niveles del sistema educativo. Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar sobre las ciencias de la computación, por qué pensarlas en la escuela, qué enseñar en la escuela y para qué. Primero que nada, les voy a pedir que veamos las siguientes imágenes que tienen a continuación, que analicen y le presten atención a cada una de esas imágenes. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tiene en común la imagen del Papa con una campera gigante? ¿Qué tiene en común el lector de la SUBE, una cámara de seguridad, la imagen de un banco o de alguna de las aplicaciones de streaming que utilizamos a veces para poder entretenernos? Todas estas imágenes, a pesar de ser muy distintas, tienen en común que utilizan computadoras para poder utilizarse. En sí, no solamente para usarse, sino también para ser desarrolladas. Cuando nos despertamos, generalmente lo hacemos con la alarma del celular. Después miramos los mensajes de WhatsApp para ver si hay algo urgente que resolver en la mañana. Luego, factiblemente, veamos la aplicación del colectivo para ver a qué hora va a pasar el colectivo para ir a trabajar. En la mañana también planificamos nuestras secuencias didácticas utilizando la compu, el celu y diferentes aplicaciones. Es decir, que las aplicaciones, las computadoras, nos atraviesan en nuestras actividades de todos los días. Es más, cuando llegamos a nuestras casas estamos cansados y directamente podemos pedirles a los servicios de streaming, de video, que nos recomienden qué ver. Nuestra vida está atravesada por computadoras. Entonces, cuando pensamos por qué enseñar ciencias de la computación en las escuelas, estamos pensando en la construcción de la ciudadanía en un mundo rodeado por computadoras. Es más, les hago otra pregunta. A continuación, pueden ver un montón de dispositivos, diferentes imágenes. Una consola de videojuegos, un celular, pueden encontrar una Smart TV, pueden encontrar también hasta los auriculares Bluetooth. La pregunta es, ¿estos dispositivos son computadoras? ¿Tienen computadoras? ¿Cuáles de los dispositivos tienen computadoras? Todos los dispositivos que están en las imágenes son o tienen alguna computadora.
De cierta forma, como vimos anteriormente, realmente estamos rodeados y utilizamos computadoras todo el tiempo. Estamos rodeados por computadoras. Pensemos ahora en nuestras estudiantes y en nuestros estudiantes. En el último tiempo, los chicos, las chicas, acceden mayor cantidad de tiempo y a mayor cantidad de dispositivos. Y esto se potenció con la pandemia, donde fue obligatoria la participación en el mundo a través de dispositivos computacionales. La pregunta es, ¿son usuarios o pueden realmente participar en este mundo computacional? Por ejemplo, ¿alguna vez se preguntaron qué tienen en común una computadora con un microondas? ¿Qué tiene en común una computadora con un lavarropas? ¿Por qué las aplicaciones que utilizamos como TikTok, Instagram son gratuitas? ¿Son gratuitas en realidad? ¿Por qué la inteligencia artificial es inteligente? Todas esas preguntas forman parte de nuestro mundo cotidiano. De cierta forma, para poder construir una ciudadanía crítica, necesitamos poder comprender cómo funcionan los dispositivos con los cuales interactuamos. La pregunta es, ¿sabemos cómo funcionan? ¿Es posible entonces entender el mundo de hoy sin entender a las computadoras, sin comprender cómo funcionan? ¿Cómo podemos responder las preguntas anteriores? Hay una disciplina, que es la ciencia de la computación, que nos puede dar ciertas pistas para entender y dar respuesta a cada una de las preguntas que abordamos anteriormente. Pero, ¿qué son las ciencias de la computación? ¿Qué no son las ciencias de la computación? Primero definamos la disciplina, la ciencia, para poder entender en qué nos puede ayudar y cómo podemos comprender el mundo a partir de los contenidos específicos de la disciplina. El enfoque sistemático y científico a la computación y sus aplicaciones es el estudio de factibilidad, estructura, expresión y mecanización de procedimientos metódicos o algoritmos que subyacen la adquisición, representación, procesamiento, almacenamiento, comunicación y acceso a la información. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué son las ciencias de la computación? La ciencia de la computación es una disciplina compuesta por un montón de áreas. Por un lado tenemos la programación, que es la que nos permite crear programas para crear nuestras aplicaciones o diferentes soluciones. Tenemos la algoritmia, tenemos las estructuras de datos, la inteligencia artificial, la ingeniería del software, la arquitectura de computadoras, teoría de la computación, redes de Internet. Es una disciplina que está compuesta por un montón de áreas. Y la diferencia principal es que no estudia el uso de la computadora, sino los fundamentos conceptuales que nos permiten comprender cómo están desarrollados los dispositivos y componentes que utilizamos hoy en día. ¿Ciencias de la computación es solamente programación? No, la programación es un área muy importante para las ciencias de la computación. Es más, participa en todas las otras áreas. Hay programación en la inteligencia artificial, hay programación en redes de Internet, hay programación en ingeniería del software. Forma parte de todas las áreas, pero no es la única área. No es la única área que nos va a permitir entender o comprender el mundo que nos rodea en la actualidad. Como dice Nicolás Wolovic, alfabetización computacional no es solamente programación. Para poder entender el mundo, para participar computacionalmente, tenemos que también poder incorporar contenidos de las otras áreas, desde redes de Internet hasta arquitectura de computadoras. ¿Y qué pasa con la robótica? ¿Qué pasa con la robótica educativa en particular? ¿Qué pasa con las TICs? ¿Qué pasa con el pensamiento computacional? ¿Son ciencias de la computación o no son ciencias de la computación? La robótica es un área general también. Está compuesta por electrónica, por mecánica, por física. También participa la ciencia de la computación en esa integración, cuando programamos o hasta inteligencia artificial. Pero no es una disciplina de las ciencias de la computación. Es más, muchas veces la robótica educativa que implementamos en las escuelas corresponde al uso del robot como una aplicación específica para incorporar contenidos de ciencia de la computación, porque lo programamos al robotito. Y el objetivo puntual no es a lo mejor entender la dinámica de la robótica, sino poder incorporar conceptos de programación, de ciencias de la computación, utilizando el robot como una aplicación concreta. Como lo sería, por ejemplo, programar en Scratch, donde Scratch es la aplicación que nos permite generar animaciones. ¿Y qué pasa con las TIC?
Bueno, acá hay una diferencia muy grande. Cuando nosotros hablamos de ciencia de la computación, tratamos de entender cómo funcionan los dispositivos. Incorporamos los contenidos fundamentales que dan vida y nos permiten crear nuestras propias soluciones computacionales. Las TICs nos permiten usar la tecnología en diferentes disciplinas para resolver diferentes tareas. Es más, podemos usar las TIC para las ciencias de la computación. Podemos crear diferentes visualizaciones que nos permitan presentar contenido de ciencia de la computación. Pero son dos cosas muy distintas. Y el pensamiento computacional, bueno, acá hay un dilema personal. Pensamiento computacional, si uno hace una revisión de las definiciones, se encuentra con un montón de definiciones distintas. Y eso habla de que la comunidad no se pudo poner de acuerdo con respecto a qué se cree que es el pensamiento computacional. Sí está vinculado con prácticas y habilidades que se desarrollan para resolver problemas computacionales. Algunos definen a la abstracción, la resolución de problemas, a la capacidad de generalización. Pero esas mismas prácticas y habilidades también se desarrollan en otras disciplinas. Entonces la pregunta es, ¿el pensamiento computacional qué tiene que ver con las ciencias de la computación? Desde mi perspectiva, el pensamiento computacional es lo mismo que la ciencia de la computación. Es más, la ciencia de la computación nos da los contenidos propios, a partir de qué poder desarrollar esas habilidades y prácticas. El pensamiento computacional está definido como un conjunto de prácticas, pero ¿en qué contenidos se basa? La ciencia de la computación nos da el contenido, las áreas para poder pensar y desarrollar las prácticas y habilidades. Como dicen Šapatnik y Bonello, el pensamiento computacional no es otra cosa que una forma bonita de llamar a la ciencia de la computación. Entonces, ¿qué podemos decir de la ciencia de la computación? Que es un campo de conocimiento propio, que tiene sus contenidos y sus propios saberes. ¿Se puede articular con otros espacios? Sí, pero no es desmero de sus propios contenidos que nos permiten la construcción del saber. La otra pregunta que nos queremos hacer es, ¿para qué queremos enseñar ciencias de la computación en la escuela? Por un lado, queremos formar ciudadanos con mirada crítica, con una mirada de la cultura digital responsable, que haya un uso responsable de las aplicaciones y dispositivos. También para poder acortar brechas de acceso, brechas de género. De cierta forma, esto es lo que se hace desde la alfabetización digital y desde la alfabetización en la educación tecnológica. Entonces, ¿qué viene a aportar las ciencias de la computación como contenido propio? Y para eso les voy a plantear un problema que surgió en 2021 que a lo mejor fueron afectados por el mismo. ¿Se acuerdan de Google Fotos? ¿Usan Google Fotos para guardar todos sus recuerdos, sus fotos? En 2021 Google decidió que Google Fotos deja de ser infinito. Nosotros, si mal no recuerdan, antes del 2021 podíamos guardar todas las fotos que quisiéramos en la nube de Google. No teníamos ningún tipo de problema. Y de la nada decidieron cortar ese beneficio. ¿Por qué lo hicieron? Ya vamos a responder esa pregunta. Pero ¿teníamos que pagar sí o sí? O sea, la respuesta para nosotros como usuario era pagarle a Google o podríamos haber tenido otra forma de resolver este problema. Si supiésemos de ciencia de la computación, sabemos que hay un montón de herramientas que nos permiten dar almacenamiento de forma física, que nos permiten guardar nuestras fotos, nuestros recuerdos, de forma que sea perdurable y también que tenga refuerzo. De cierta forma, nosotros podríamos haber resuelto este problema de otra forma, sin tener la necesidad de pagar. ¿Nos podríamos haber anticipado esta situación? ¿Cuesta mucho guardar fotos, las fotos de todos los usuarios, de todos los clientes de Google? Sí, cuesta un montón. Es muchísima información la que tienen todos los usuarios del mundo en particular. Y para poder dar servicio a eso, necesitan de una infraestructura enorme. Si nosotros supiésemos cómo se almacena esa información, sabríamos cuál es el costo que tiene almacenar tantas fotos, tantos videos y tantas imágenes. Además de que necesitan computadoras y servidores enormes, con un montón de discos, con un montón de memoria, con un montón de procesamiento, hacen un uso enorme de energía, usan electricidad, utilizan agua para refrigerar y un montón de cosas que terminan impactando en el mundo el cual vivimos. ¿Por qué entonces Google de un día para el otro dejó de darnos almacenamiento ilimitado? Obviamente necesitaban de nuestras fotos. ¿Se acuerdan que Facebook también lo hacía en su momento, que nos permitía hacer etiquetas automáticas de nuestros parientes, de nuestras mascotas, de diferentes cosas? Si nosotros entramos a Google Fotos hoy, directamente clasifica a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestras parejas, a nuestros paisajes. Y eso lo hizo gracias a todas las fotos que los usuarios fuimos subiendo en su momento. Ellos necesitaban de nuestra información para poder entrenar sus modelos de clasificación.
Entonces, de cierta forma, ya antes del 2021, Google usaba nuestras fotos para entrenar sus modelos de aprendizaje automático. Y una vez que los tuvo perfeccionados, nos dejó de dar acceso ilimitado al almacenamiento, porque ya no necesitaba de nuestras fotos. Entonces, ¿para qué enseñar ciencia de la computación en la escuela? Para ser ciudadanos críticos, para poder cuestionar este accionar de las empresas, para poder resolver las cosas sin tener que siempre pagar, para poder entender que podríamos haber conseguido diferentes dispositivos de almacenamiento e ir guardando nuestras fotos e ir haciendo backup, por ejemplo. O para directamente no subir las fotos a la nube porque sabíamos que había un interés por detrás. También nos interesaría poder responder otras preguntas, que los chicos y las chicas puedan ejercer el derecho a reparar, que pueden exigir a las empresas que sus computadoras, que los dispositivos móviles se pueden desarmar, como hacíamos antes, cuando teníamos el Nokia 1100, que se me rompía la batería, iba y cambiaba la batería. Las empresas tienen que responder. Nosotros como usuarios críticos, si sabemos cómo funcionan, cómo están desarrollados, podemos empezar a demandar y pedir que estas cosas ocurran. También que los chicos puedan comprender y ejercer el derecho al olvido. Muchas veces Google sube información nuestra sin permiso o otras personas suben información a internet y nosotros podemos ejercer y pedir que estas grandes empresas eliminen esta información. Nosotros podemos pensar en nuestros derechos como usuarios, pensar críticamente que tenemos derechos sobre esta información y sobre el uso de estos dispositivos. También defender la soberanía tecnológica. Y en la imagen ustedes pueden ver líneas de colores. Esas líneas de colores representan el cableado submarino de Internet. Si yo les pregunto, ¿ustedes piensan que la información viaja principalmente por el aire cuando usamos Internet o por cables? ¿Qué se les ocurre? Aunque ustedes no lo crean, la mayor parte de la información viaja, o la mayor cantidad de tiempo, viaja por cables submarinos que conectan a todo el mundo, que conectan a los países. Y si prestan atención a la imagen, el mayor cableado está entre los países del norte. Cuando llegan a Argentina en particular, llegan 4 o 5 cables. ¿Y de quién son esos cables? De Google, de Facebook, de las empresas que brindan los servicios de Internet. Estas grandes empresas en la actualidad son los dueños de la infraestructura de Internet, que pensábamos que era neutra inicialmente, ¿no? Entonces, esa es otra pregunta que nos podemos hacer. Y algo que comparten. Los dueños de Internet, hoy en día, son los dueños de la inteligencia artificial. Y para entrenar inteligencia artificial, ¿qué necesitan? Datos. También queremos que los chicos y las chicas piensen en la nube como algo material. Estas metáforas que usan las grandes empresas, los desarrolladores tecnológicos, de hacernos pensar que son cosas inmateriales, es intencional. La nube no tiene forma de nube, no está en el cielo. La nube es un montón de computadoras, un montón de servidores, se puede tocar. Podemos llegar hasta la nube, donde están guardadas nuestras fotos, nuestros archivos. Lo interesante es saber que esa nube consume energía, consume electricidad, consume agua. Y nosotros podemos, desde entender cómo funciona, poder traccionar con los chicos y las chicas. También que comprendan que la inteligencia artificial no es inteligente, que el nombre también es metafórico y parece que es algo inmaterial. Pero de la misma forma que la nube es algo totalmente material y tangible y que es un montón de computadoras en funcionamiento, la inteligencia artificial es similar. Son un montón de computadoras que están haciendo cálculo todo el tiempo, que necesitan agua y también se puede equivocar. Poder romper esta idea de que es inteligente y de que es artificial. La inteligencia artificial no es inteligente y tampoco es inmaterial. ¿Y por qué no brindar herramientas para que los chicos y las chicas puedan crear soluciones para los problemas de comunidad que tienen? Que puedan programar aplicaciones, que puedan resolver problemas particulares de su comunidad con herramientas vinculadas a la ciencia de la computación. Para eso, nosotros pensamos que es fundamental enseñar la ciencia de la computación en la escuela. ¿Y en qué sentido? Para poder complementar lo que se hace desde la alfabetización digital y la alfabetización en educación tecnológica. Nosotros queremos sumar a esto a la alfabetización computacional, para poder comprender cómo funcionan los artefactos que utilizamos todos los días, pero también para producir tecnología. Si tenemos la capacidad de entender cómo funcionan y crear nuestras propias soluciones a problemas computacionales, vamos a pasar de algo bastante interesante. Vamos a dejar de ser consumidores para ser usuarios críticos, de ser usuarios críticos vamos a ser creadores de tecnología y finalmente creadores de tecnología críticos, lo cual es fundamental en el mundo de hoy. Entonces, ¿qué enseñamos de ciencia de la computación? Cada uno de los ejemplos que abordé anteriormente, por ejemplo el derecho a reparar, está vinculado con contenidos o con áreas de la ciencia de la computación.
Cuando hablamos del derecho a reparar, tenemos que entender cómo funciona la computadora, cuáles son sus componentes. Estamos hablando de la arquitectura de computadoras. Cuando hablamos del derecho de olvido, estamos hablando de redes de Internet y del modelo cliente-servidor, otra área de la ciencia de la computación. Quiero entender cómo funciona Internet, dónde están guardados los datos, cómo es el sistema, para poder exigir que esos datos sean borrados. Cuando hablamos de la soberanía tecnológica, cuando hablamos del cableado submarino de Internet, nuevamente estamos hablando de un área de la ciencia de la computación que es la red de Internet, es la infraestructura, los protocolos que construye a lo que utilizamos hoy en día. Cuando hablamos de la nube, nuevamente estamos vinculando, por un lado, contenido de redes de Internet, también de arquitecturas de computadora, el modelo cliente-servidor, demanda energética, impacto ambiental, un montón de áreas que forman parte de la ciencia de la computación y también algunas de estas de otras disciplinas. Y cuando hablamos finalmente de la inteligencia artificial, de poder pensar si la inteligencia artificial se equivoca, entender cómo funciona, estamos abordando otra de las áreas de la ciencia de la computación que son los datos y la inteligencia artificial, sumándole una mirada crítica para comprender que estos sistemas reproducen sesgos, reproducen estereotipos y también se equivocan o alucinan. Y finalmente, nosotros vimos un ejemplito donde había un chaleco que habían diseñado los chicos de una escuela secundaria. Como un compañero de la escuela había fallecido en un accidente de moto, porque no lo había visto un automóvil, porque no tenía luces prendidas, se le ocurrió crear un dispositivo computacional con luces LED que estaba programado para poder ser observado por diferentes conductores cuando iban manejando. De esto hablamos cuando pensamos en la construcción de soluciones que realmente tienen impacto en la comunidad. Y de esto hablamos cuando pasamos de ser usuarios, a usuarios críticos, a creadores de tecnología críticos. Porque tenía un fin, tenía un objetivo, tenía algo que importaba a esa comunidad en particular. Pero entonces, ¿qué enseñamos de ciencia de la computación? Cuando la definimos vimos que era una disciplina que estaba compuesta por un montón de áreas, que iban desde la programación, la arquitectura de computadoras, la teoría de la computación, la ingeniería del software, todas esas cosas las tenemos que enseñar en la escuela. No, desde mi perspectiva hay que pensar qué parte de la ciencia de la computación se tienen que integrar en la escuela. Y de esta forma nosotros proponemos 4 grandes áreas que articulan el pensar y el desarrollo del ciudadano crítico en el mundo de hoy. Estas 4 grandes áreas nos van a poder permitir entender cómo funciona. Son la arquitectura de computadoras, poder entender a la computadora, sus componentes, su modelo, las redes de Internet. Estamos todo el día conectados a Internet. Tenemos que entender cómo funciona. Tenemos que poder cuestionar la no neutralidad de Internet hoy en día, conocer su infraestructura, saber que los servicios que utilizamos están utilizando Internet o no. También tenemos que pensar en la programación. Como les dijimos al principio, alfabetización computacional no es solamente programación, pero forma parte de todas las áreas. La programación está presente y es la herramienta que nos permite a nosotros poder crear nuestras soluciones computacionales, crear nuestros programas. Nos facilita ese ida y vuelta. Y finalmente, poder abordar el área de datos e inteligencia artificial. Conocer la importancia de los datos, de la representación de la información y cómo eso impacta hoy en día en el desarrollo de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial es una idea que tiene más de 70 años. Hoy está viviendo un momento de éxito en particular por la gran cantidad de datos que se han recolectado gracias a Internet y también al aumento del poder de cómputo de las computadoras y el desarrollo de las placas de video. Todo eso vinculado a arquitectura de computadoras. En sí, estas áreas se retroalimentan y nos van a permitir construir o desarrollar lo que sería la computación y la sociedad. En la lectura de la progresión de aprendizajes de la revisión curricular de educación tecnológica y ciencias de la computación, pude encontrarme con muchas de las preguntas que hicimos al principio y contenidos que nos permiten abordar áreas de la ciencia de la computación. En ese sentido, la propuesta, la progresión, articula los contenidos de educación tecnológica con los propios de la disciplina de la ciencia de la computación en búsqueda de comprender el mundo de hoy en día y la construcción de una ciudadanía crítica. ¿Qué enseñamos de ciencia de la computación? Primero que nada, conceptos con mayor nivel de generalidad que nos permitan espiralar los contenidos propios, esos conceptos que nos permitan comprender y construir la ciudadanía de hoy en base a los dispositivos computacionales que nos rodean.
Pensar siempre en esos conceptos que perduran en el tiempo, no los conceptos que están de moda. Pensar en esos conceptos que dan a la disciplina el desarrollo que encontramos hoy en día. Buscando la promoción de la justicia curricular. Si estos contenidos los estudiantes, las estudiantes no los abordan en la escuela, ¿en qué lugar lo van a abordar? Hoy en día nos encontramos una primera generación que va a poder tener acceso a entender cómo funcionan estos dispositivos para poder compartírselos con sus familias, ¿no? Es común que digan que las chicas, los chicos son nativos digitales y en ese sentido yo estoy totalmente en desacuerdo. Los chicos, las chicas, al igual que nosotros, son usuarios y consumidores de tecnología. Y si nosotros les brindamos acceso a estos contenidos a las chicas y a los chicos, ellos van a poder comprender, van a poder construir y también compartir con sus familias, logrando de cierta forma justicia curricular, no solamente para ellos, sino para sus familias. Entonces, ¿por qué la escuela es el lugar donde poder presentar estos contenidos? Primero que nada, porque va a permitir reducir las brechas de acceso, de uso, de comprensión. Segundo, la misma justicia curricular para que todos y todas las chicas puedan acceder a este conocimiento. Y finalmente, para la construcción de una ciudadanía crítica que les permita ser usuarios totalmente libres. Es decir, si yo quiero utilizar una aplicación que utiliza mis datos, prefiero saberlo y dar consentimiento, entender qué está sucediendo, a utilizarla porque sí. Poder tomar decisiones de forma libre y ser un ciudadano que entienda lo que está pasando a mi alrededor. Agradezco la invitación a poder participar de este conversatorio y muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado. En esta instancia le hemos propuesto un recorrido a través de las progresiones de aprendizajes de educación tecnológica y ciencia de la computación, donde se muestran cómo se ordenan y articulan los distintos componentes, las metas por ciclos, los aprendizajes y contenidos de las salas, grados y años, y los indicadores de logro. Queremos agradecerle a todo el equipo que hizo posible estas jornadas y especialmente a los y las docentes de diferentes escuelas de la provincia de Córdoba que nos estuvieron acompañando y esperamos que estas jornadas puedan ser un paso más en el proceso de pensar y reflexionar acerca de la educación en el marco del Currículum Córdoba. Agradecemos especialmente a los equipos técnicos y a los especialistas que hoy nos han acompañado y a todos ustedes que han estado allí en esta jornada y en todas las jornadas de Currículum Córdoba en el marco del programa Transformar Córdoba. Especialmente también a Gaby, que hoy nos está acompañando acá y que nos acompaña todos los días en los procesos del trabajo curricular que hacemos desde la subdirección. Bien, así como decía Natalia, este transformar, que es el paraguas bajo el cual están cada una de las producciones que hacen a un proceso de renovación curricular y didáctica en todas las escuelas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. Cerramos este ciclo aquí de jornadas pedagógicas que nos convocaron, pero este material está disponible. Es bueno recordar que hay una plataforma que Currículum Córdoba aloja información fundamental para el trabajo diario de cada una de nuestras instituciones. Los invitamos a que la sigan recorriendo. Exacto, a que nos sigan también en las redes sociales de la Secretaría de Currículum Córdoba para poder seguir dialogando con ustedes en estos procesos que nos convocan. Así es, y mejorar día a día la propuesta pedagógica, la propuesta didáctica de cada una de las instituciones, siempre con el mismo sentido, que es asegurar más y mejores aprendizajes.